Bueno, entonces aquí vamos a empezar una nueva parte de nuestras clases de estadística y empezaremos con el tema de las probabilidades, ¿verdad? Entonces a partir de acá, entonces todos los contenidos que vengan se van a relacionar con las probabilidades. Este sería como una introducción y también para conocer algunos conceptos básicos que hacen referencia al cálculo de las probabilidades. Entonces, tenemos que conocer un poquitito dónde comenzó este tema de la teoría de las probabilidades para que podamos tener una mejor idea de lo que vamos a ir viendo. Su punto de partida fue intentar resolver un problema particular que se refería a una apuesta de juego, particularmente en este caso de dados. Es por eso que vamos a ver mucho en todos los ejemplos y en todos los ejercicios que vamos a ir viendo, va a ir apareciendo mucho la figura de lanzamiento de dados como un experimento aleatorio, ¿verdad? Como un suceso que vamos a ir estudiando. Eh, allí fue donde surgió, ¿verdad? Entonces, el juego en sí consistía, para que tengamos una idea, en que dos personas escogían cada uno de ellos un número del 1 al 6, ¿verdad? Que era diferente al que el otro eligió, y apostaron 32 doblones de oro a que el número escogido, ¿verdad? Por uno de ellos aparece en 3 ocasiones antes que el número del contrario, al lanzar sucesivamente un dado, ¿verdad? Entonces ellos tenían que lanzar un dado una cierta cantidad de veces y tenía que aparecer eh, el número escogido para que yo gane. En este caso, si fuera entre mí, digamos, entre yo y otra persona el juego, entonces para que yo gane, el número que yo elegí tenía que aparecer 3 veces antes de que aparezca el número del otro 3 veces, ¿verdad? Ese era el juego. Entonces, hasta allí no había ningún problema, pero el problema apareció cuando ellos supusieron de que el número de uno de esos jugadores ya apareció 2 veces y el otro apareció una sola vez. Entonces ellos quisieron calcular las chances, ver cuántas chances tenía esa persona que ya tenía dos, ¿verdad? Dos, digamos, a su favor y entonces cuánta era su chance de ganar, ¿verdad? Entonces eso fue lo que, digamos, dio hincapié para que se haga este trabajo, o sea, que se pueda empezar el estudio de la teoría de las probabilidades. Y a partir de allí, entonces, surgió la teoría de probabilidades y tenemos algunas definiciones básicas para entender todo esto, ¿verdad? Son tres en realidad lo que vamos a ver ahora. Y el primero de todo es el experimento, que viene a ser cualquier situación o operación, dice, en la cual se pueden presentar uno o varios resultados de un conjunto bien definido de posibles resultados. Acá tenemos que entender bastante bien de que nosotros vamos a conocer los resultados posibles, pero no vamos a poder decir qué resultado va a salir. Nosotros sabemos todas las opciones que tenemos, pero no sabemos la opción que nos va a tocar en el momento exacto, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que entender, que esto es lo que ocurre en las probabilidades, ¿verdad? Entonces ese es el experimento, algo que hacemos en que sabemos los resultados posibles. El experimento se puede clasificar en dos, ¿verdad? En dos tipos, que viene a ser el experimento determinístico y el experimento aleatorio. El determinístico es cuando se obtienen siempre los mismos resultados. Uno hace el mismo experimento una cierta cantidad de veces bajo las mismas condiciones, siempre sin cambiar nada, y entonces el resultado siempre es el mismo. Entonces, como ejemplo, dice medir con la misma regla, idénticas condiciones, la longitud de una barra. Ahora, medir siempre con la misma regla, en la misma posición de la barra, entonces siempre el resultado va a ser igual. Otro ejemplo sería, por ejemplo, hervir agua. ¿Por qué hervir agua es un experimento determinístico? Porque el agua, según las leyes de la física, ¿verdad? El agua hierve siempre a una misma temperatura. Entonces, cuando el agua alcanza esa temperatura, ¿verdad? Entonces hierve, que viene a ser 100 grados centígrados. Entonces, siempre que pones para hervir agua, no importa la cantidad de agua que coloques, pero siempre va a hervir a la misma temperatura. Entonces es un experimento determinístico. Conoces el resultado y por más que repitas 10, 100, 1000 veces el mismo experimento, siempre vas a tener el mismo resultado. Ok, y el otro tipo de experimento es el experimento aleatorio. Acá sí
conocemos todos los resultados, pero no obtenemos siempre los mismos resultados. Vamos a repetir 10.000, 100.000 veces el experimento y los resultados siempre van a ser diferentes, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, dice el lanzamiento de una moneda. Entonces, yo voy a lanzar la moneda al aire y las opciones que tengo de resultados son cara o cruz, ¿verdad? Entonces, yo sé que tengo dos opciones como resultado, pero yo no sé cuál de ellas me va a tocar cuando yo lance la moneda. Y si yo lanzo la moneda 100 veces, no va a ocurrir que las 100 veces va a salir siempre cara, ¿verdad? O sea que el resultado siempre va a ser diferente. Seguidamente a esto tenemos las características. Estos experimentos aleatorios tienen cierta característica. Nosotros solamente vamos a basarnos en los experimentos aleatorios porque ellos son, así como se dice, ¿verdad? Vulgarmente, el caracú de las probabilidades. O sea, es nuestro punto central de interés. A nosotros no nos interesan los eventos determinísticos. Los eventos determinísticos se resuelven con otras áreas de las matemáticas, ¿verdad? Como la física, o otras ciencias como lo son la química, pero a nosotros nos interesan las probabilidades, en realidad solamente los experimentos aleatorios. Y entre los experimentos aleatorios entonces tenemos las características de que se puede repetir indefinidamente bajo las mismas condiciones. Cualquier modificación a esas condiciones hacen con que el resultado se modifique. Se puede determinar el conjunto de posibles resultados, pero no predecir un resultado en particular. Así como les dije, podemos saber cuáles son los resultados que voy a tener, pero no puedo decir ahora me va a salir tal cosa, ahora me va a salir, primero me va a salir esto, después me va a salir no. Solamente podemos saber qué resultados puedo obtener. Y si el experimento se repite una gran cantidad de veces, aparece algún modelo de regularidad estadística. O sea, puede ser una distribución normal, una distribución sesgada, que son cosas que vamos a ir viendo también más adelante. La segunda, ¿verdad?, definición que tenemos que tener en claro es el espacio muestral. El espacio muestral se representan por las letras EM en mayúscula y es el conjunto de todos los resultados posibles de ese experimento aleatorio que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, el dado tiene 6 caras y esas caras están enumeradas del 1 al 6. Entonces, el espacio muestral de un dado es, o sea, de lanzar un dado es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Luego teníamos el caso de la moneda. Y en el caso de la moneda tiene dos caras, cara o cruz. Entonces su espacio muestral está conformado por dos posibles resultados, que son cara y por el otro lado cruz, ¿verdad? Entonces el espacio muestral, el conjunto de todos los posibles resultados de un evento. Y por último tenemos el suceso, ¿verdad? El suceso es cualquier subconjunto de ese experimento que tenemos. Por ejemplo, mi experimento es lanzar un dado. Mi espacio muestral es, ¿verdad?, el conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el suceso puede ser, por ejemplo, sacar un número par, sacar un múltiplo de 3, sacar un 1 o un 6. Esos son sucesos. Entonces tengo que tener un experimento. Ese experimento tiene un espacio muestral y luego yo de ese experimento voy a ir quitando sucesos, ¿verdad? Los elementos del experimento son los sucesos elementales, ¿verdad? Y el conjunto vacío es el suceso imposible, el que nunca ocurre. Y el experimento en sí es el suceso seguro, el que siempre va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo es un suceso imposible que va a ser un conjunto vacío? ¿Verdad? En el caso de que yo voy a lanzar un dado y digo que mi suceso es sacar un número mayor a 6, ¿verdad? Entonces, el dado solamente está numerado del 1 al 6. Sacar un número mayor a 6 sería, por ejemplo, sacar 7 y ese no existe en el dado. Entonces, eso es un suceso imposible, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería un suceso seguro? Algo que sí o sí va a ocurrir siempre. Por ejemplo, en el lanzamiento del dado, decir sacar un número que sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 6. Entonces, entre 1 y 6. En ese, digamos, en ese intervalo tiene que salir el resultado que yo quiero. Y justamente va a ser un suceso seguro, porque eso siempre va a ocurrir cuando yo lance un dado,
¿verdad? Si es un dado normal que tiene 6 caras y que sus caras están enumeradas del 1 al 6, obviamente cuando yo lance, sí o sí me va a salir un número que sea mayor o igual a 1 y que sea menor o igual a 6. ¿Está? Entonces, estos son los tres conceptos que tenemos que tener bien claros en el tema de las probabilidades. Experimento, espacio muestral y suceso.